Buenos días, Panamá. Hoy es viernes 10 de julio, un día en el que, es movida ayer la situación judicial con este secuestro a Kenia Porcel, porque ella afianzó los $150,000 que le pedían. Bueno, ¿de dónde lo sacó? Dijo que ella teme al abuso del poder. Imagínense ustedes, la reina del lawfare, ahora echándole piedras al sistema. Un día también en el que la jueza ha dicho que la prensa debe afianzar el dinero en efectivo. Bueno, y hoy tienen una campaña en contra de eso. Incluso hubo un tuit entre Pérez Valladares y Roberto Bobby Eisman, por estas situaciones. Hoy también el ministro de Salud ayer dijo que el bloque 3 no se va a abrir por ahora. Van a tomar otras medidas, incluso se van a endurecer algunas. ¿Cuáles? ¿Y de qué forma? Ayer salieron dos reportajes en dos de los medios más importantes del mundo, en la BBC y en el New York Times, acerca de cómo ha ido Panamá creciendo en número de casos por millón de habitantes y en números absolutos también relativos a América Latina. Así que esta situación preocupante, por decirlo menos. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia en KW Continente por radio y en Canal 21. Hoy hay una reunión interesante en el MINSA para hacer una especie de gran protocolo de cómo tratar a las personas desde que están asintomáticas. Así que vamos a tener durante el día información sobre esa reunión para que los panameños tengamos un kit como lo que se está divulgando en El Salvador y en otros países donde es una especie de maleta. Y lo que había dicho la doctora Lescano el pasado martes en la entrevista que le hice sobre cómo tratar dependiendo, es decir, tener un procedimiento uniforme a todos los que tienen este padecimiento. José. Fernando, es importante que usted que nos está escuchando por radio, por televisión, converse sobre estos temas desde un punto de vista objetivo, con los hechos. Estamos frente a un problema grave, no solamente en la República de Panamá, sino en el mundo. Entonces cuando uno va a la escuela y va a escuelas superiores, que son las universidades, uno va a la escuela para tener dudas razonables frente a la vida. La duda razonable es la duda científica, es la duda que me dice a mí tratarme de explicar un hecho, no para explicar el hecho en sí, porque el bosque no se define por un árbol, el bosque se define por el conjunto. Yo creo que vale la pena también decir cómo está la situación, que ayer anunciaron que son positivos de COVID Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, y la presidenta interina de Bolivia, Yani Yáñez. Así que para que veamos que esto es un virus que está afectando a todo el mundo y de todas las clases sociales. Y entendiendo esa dinámica, entonces entender la dinámica del virus. Le doy una noticia antes de dar las cifras internacionales y nacionales para hacerle un balance desde nuestra perspectiva con la información que tenemos con datos, no es que estamos especulando, con datos. En la mañana de hoy, 10 de julio, en la ciudad de Guatemala, Rusia va a presentar a los parlamentarios, mire curiosidad, ¿no?, al Parlacén, al Parlamento Latinoamericano y al Parlamento del Mercosur, presentarle la disponibilidad de un fármaco llamado Abifair, que es la versión genérica, el Abifair, de el Favipiravir. El Favipiravir. El Favipiravir fue un medicamento desarrollado en Japón, que es un antiviral, los dos son antivirales, y Rusia hizo una transformación de a un genérico que se llama Abifair y lo pone a disposición, su compra, para la adquisición. No sé en qué sentido la adquisición, pero es la adquisición para América Latina y en la reunión de hoy en la mañana. ¿Qué es este antiviral? Bueno, este es un antiviral que estaba en Japón en ensayos, estuvo en China en ensayos, en Rusia en ensayos, que los rusos la molécula transformaron en una molécula
que ahora se conoce como Avifavir, que es también el Avifavir, el Favipiravir, que se generó en Japón, conocido también como el T-705, es un antiviral que está en prueba. Los rusos, a la velocidad que ellos han dicho, y sin tener nosotros conocimiento de cuánto fue la prueba que hicieron, han utilizado que van a presentar hoy en Guatemala como un fármaco con gran efectividad para el tratamiento del COVID-19. Lastimosamente no vamos a contar con el doctor La Rosa, por el lunes tendremos más explicación de parte de él de qué significa este nuevo fármaco. Así van a salir otros nuevos fármacos. Es un genérico, pero que ha sido aprobado, hasta donde tengo la información, solo por el gobierno de la República de Rusia. Por Rusia. No conozco de otro país, a lo mejor existe, pero este es un genérico de este producto en Japón que dicen los rusos que ha trabajado muy bien en el control del COVID-19. Eso es una cosa que va a pasar en la mañana de hoy allá en Guatemala. También ayer se hicieron una serie de publicaciones en la BBC de Panamá, un análisis completo según la versión de ellos, con la fuente de ellos, de lo que pasa en Panamá. Y posteriormente el New York Times también sacó, fíjese qué periódico, no estamos hablando de cualquier periódico, medios de comunicación. Estamos hablando de poderosos medios de comunicación en la que hablan de Panamá y los casos por millón de habitantes, que ahora les voy a prestar las láminas nuestras. Pero lo que me llama la atención, que la República de Panamá, que ha hecho un gran esfuerzo dentro de nuestras capacidades, pero que estamos en una situación de retroceso. No nos engañemos. Si no estuviéramos en retroceso, no estuviéramos los números que tenemos. Pues, claro. Con respecto a lo que teníamos en mayo, y que no se genera por el nuevo ministro. Es una situación que venía en desarrollo. Sí, el 10 de junio es el día de apertura de aguas. Es el día donde esta... ¿En mayo? No, fue el 10 de junio el día que esto tiene un punto de inflexión y de repente empieza la curva exponencial a subir y la línea... Ahora, déjeme mostrar los números ahora y usted ve desde cuándo comenzamos, para que usted vea gráficamente lo que le estamos hablando. Pero le doy los números generales. Y no se crea que eso está pasando aquí en Panamá. En los Estados Unidos el asunto es de terror. En México ni se diga, y en Brasil es otro. Fíjense los números globales. En este momento tenemos 12.4 millones de gente positiva. A una rata de 175,000 por día se están infectando. Se ha incrementado. Los Estados Unidos tienen en este momento 3.2 millones. Recuerde, los Estados Unidos le tomó 99 días llegar al primer millón. Del 27 de enero al primer millón, 99 días. El siguiente millón, o sea, para llegar a 2 millones le tomó 45 días. Y el siguiente millón le tomó 24. 28 días. Fíjese la rapidez, la velocidad fatídica de este virus en su reproducción. Bueno, pues lo mismo podemos hacer nosotros en vez de millón, con 10.000 casos. Es decir, ¿cuánto nos tomó llegar a 10.000? ¿Cuánto nos tomó ya 20.000? A 30.000 y 40.000. Y miren, ya estamos montados sobre los 42.216 casos, cuando la semana la empezamos con 38. Y mire al lado de nosotros, Colombia ayer llegó a un récord de 5.325 infectados en el día. De 187 fallecidos. El New York publica la infectación de los últimos 7 días, porque hace un corte en los últimos 7 días, para ver en el mundo, y nosotros estamos entre los primeros. El primer grupo de infectación por millón de habitantes. O sea, por eso le decía que la letalidad, yo siempre le he venido insistiendo, la letalidad es un indicador que hay que mirarlo, pero hay que mirar la mortalidad también, y hay que mirar la mortalidad en función de la población total. Si Noemí me ayuda con las gráficas, le puedo inmediatamente mostrar lo que significa para Panamá esto que se publicó el día de ayer, y yo creo que Panamá debiera aprovechar esta publicación que se hizo en la BBC y que se hizo en el New York Times para presentar. Ahí está. ¿Cuál es el título? Es el número de casos por día. Ok, ahí te va a ver la tendencia. ¿Qué nos está indicando eso? Bueno, con certeza estadística, nosotros estamos viendo que la curva va desarrollándose. Fíjese que la línea polinómica está en 0.94, la línea exponencial está en 0.85, el R cuadrado y el R cuadrado de la línea de la serie lineal es de 0.94. Podemos decir con certeza estadística
que los casos seguirán en ascenso. Y ahí está la línea de proyección dada utilizando las tres variables y particularmente la exponencial. Estamos moviéndonos entre la polinómica y la exponencial, más cerca muy cerca, muy poquito más arriba de la polinómica, y pegándonos con la exponencial en forma acelerada. Cuando miramos los casos de ayer, 965 positivos, y cuando usted divide 965 entre los casos del día, vemos que la relación de positivismo con respecto a eso, de las pruebas, es de 39,3. Para que usted tenga una idea, con 50.000 pruebas en Nueva York, el nivel de positividad es de 1. Con un número parecido en Florida, la positividad es de 20 y pico %. Nosotros tenemos 39,3 el día de ayer, pero el promedio nacional es de 27,1, altísimo. Altísimo. El promedio de positividad. Positividad se le llama aquella división que usted hace entre el número de casos positivos en el día contra las pruebas que se hicieron. Punto. Eso es. Ahora, fíjense la siguiente lámina. Noemí, póngame la siguiente lámina, que es la que le va a explicar a ustedes una cosa que yo quiero que juntos analicemos. En esta lámina que le vamos a presentar está el comportamiento de los casos nuevos diarios de COVID-19 por millón de habitantes. Ahí está. Ahí está. Observe bien la lámina y siempre cuando vea usted una lámina de esta, lea el título. Porque con el título ya usted tiene la primera base de la información. Después, mire la información antes de la gráfica. Pero ahí está la gráfica del comportamiento de los casos nuevos por millón de habitantes. Y observe, los números que están encerrados en círculos arriba nos están indicando la cantidad de por millón de habitantes que hemos tenido. Por allá por el 13 de mayo estábamos en 37,6 casos por millón de habitantes. Por allá por junio primero estábamos en 87. Y ayer estamos en 225 puntos por millón de habitantes. Uno de los más altos del mundo. Por millón de habitantes. Compárelo con el por millón de habitantes de los Estados Unidos. Usted tiene las tablas por ahí. Se va a dar cuenta que países, somos nosotros, esto se saca el número de casos entre la población. Y esa curva nos está indicando nosotros. Ahora, y fíjense arriba, las ecuaciones que están arriba. Todas las ecuaciones están en 0,83 el R cuadrado. Estás casi para decir que estadísticamente, ahora sí no podemos hablar con certeza absoluta porque tenemos que llegar a 0,9, casi con certeza estadística que vamos a seguir creciendo en el número de casos por millón de casos nuevos por millón de habitantes. Y fíjense la diferencia, 2,58 veces más. Ese es el incremento que estamos teniendo. Que según este reportaje presentado ayer por el New York Times, Panamá está entre los países con peor proporción de número de casos por millón de habitantes. Una estadística que encabeza Arizona, sigue Florida, sigue Carolina del Sur, Bahrein, este Emirato, Luisiana, Qatar, Omán, Alabama, Nevada, Mississippi, Texas, Georgia, el estado y Panamá. Ahora mire la siguiente lámina, si nos ayuda Noemí. En la siguiente lámina, es una lámina que debemos estudiar bien, porque le voy a explicar algunas cosas que dicen los epidemiólogos del mundo. En la siguiente lámina habla del comportamiento de los casos acumulados y casos acumulados por millón de habitantes al 1 de mayo del 9 a julio del 20. Fíjese, abajo está, siempre mire el título, mire abajo, dice, en azul, barra, están los casos acumulados por millón de habitantes. Ahí están. Y en azul con punteado están los casos acumulados. Fíjense cómo hemos venido creciendo de 6.700 a 42.000 y vamos a seguir proyectándonos. Y miren usted el caso por millón de habitantes, cómo hemos venido creciendo. Aquí están las dos láminas que le dicen a usted lo que están diciendo en el mundo. ¿Eso qué nos quiere decir a nosotros? Nos quiere decir que el virus
ha encontrado el lado flaco de nosotros. Entonces nosotros tenemos que investigar cuál es el lado flaco de nosotros. Y el lado flaco de nosotros es que en algunas comunidades ya van en materia de desorden por el bloque número 8, haciendo fiesta, bañándose, porque ellos son los bravos de Boston. Y entonces el resultado son estas cosas. No es la medición. Porque el presidente de los Estados Unidos repite, igual que el Bolsonaro y todos repiten sin base científica, que entre más medición, más casos vamos a tener. No, por eso uno lo mide porcentualmente. Sí, pero no hacer mediciones también es claro, una tontería. Es decir, es como claro, no sé. Pero no es la medición la que hace los casos. Claro. No. Lo que hace los casos es el desarrollo del virus. Lo que usted cuando no tiene medición es lo que no sabe lo que está pasando. Nosotros al tener más medición sabemos dónde están los focos. Y habrá que preguntarse si realmente estamos actuando con firmeza en los focos. Habrá que preguntarse si el nivel de educación que tiene nuestra gente con respecto a este virus es el correcto. Si estamos informando lo que el pueblo necesita para entender la gravedad del problema. Si les estamos diciendo en un lenguaje sencillo, franco, porque la pandemia se combate con transparencia en la explicación científica. Porque pululan muchas teorías. Yo he escuchado gente decir que se alegran que Estados Unidos se haya salido a la OMS. Sí. Que el virus no existe, que es un invento. Que los que hablamos de virus somos unos locos. El virus está aquí. El virus está enseñoreado en los Estados Unidos, en México, en Panamá, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador, Perú. Y ha producido miles de muertos, decenas de miles de muertos en otros países. Nosotros vamos por 839 fallecidos, una tasa de letalidad 1.99, pero esa no es la única variable que tenemos que mirar. ¿Es buena? Sí, claro que es buena, porque está baja. Pero cuando miramos la variable de mortalidad, no de fatalidad, nos damos cuenta que la mortalidad de este virus es más alta que la mortalidad nacional. Cuando miramos entonces ahora los casos positivos por millón de habitantes, nos damos cuenta que estamos entre los más... porque así hay que mirarlo. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de que hemos hecho más pruebas en el mundo, bueno, eso sí, claro, cuantitativamente. Ahora tienes que dividir las pruebas de ellos entre la población de ellos y mide la de Italia con la población de ellos y te darás cuenta que porcentualmente Italia hace más pruebas que ellos. Eso es lo que importa al final del día. Casos por millón, pruebas por millón. Hay muchos indicadores estadísticos que tiene el ministerio. Y lo que yo le recomiendo al ministerio y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, es que le manden una nota a la BBC explicándole todo lo que nosotros hemos hecho. Y mira que hemos hecho cosas. Y al New York Times. El New York Times. Explicándole la situación nuestra. Y probablemente pedirle al embajador de Inglaterra, un par de expertos de ellos en mediciones y en epidemiología. O sea, nosotros tenemos que tomarlo oficial porque esta publicación puesta en estos dos escenarios de circulación mundial le hace daño a la imagen de Panamá, del proceso de recuperación. Entonces, no es problema de crear pánico, es problema de elevar el nivel de conciencia de la gente. Y vuelvo a reiterarles cosas simples, sencillas. No tenemos vacuna, no tenemos cura. Y al no tener vacuna y no tenemos cura, el 100% de la población panameña es la población que va a ser afectada por el virus, o puede potencialmente ser afectada por el virus. La primera cosa que ustedes saben. La segunda cosa es, hay que aplicar medidas de cuarentena, pero usted tiene una cosa importante, su cuerpo. Su cuerpo está diseñado para repeler invasiones. Entonces, cuando no conocemos el virus, la primera cosa que hacemos no es ponernos a él. Por ejemplo, fíjense cómo actúan estos antivirales, sobre todo el Afibavir. Ellos son inhibidores del polímero del RNA. Al inhibirlo, el virus no se puede reproducir. Pero tampoco el virus se puede reproducir si no tiene su célula, la suya. Él necesita entrar a su célula para reproducirse. Entonces, la medida de cuarentenario lo que trata de evitar es esa reproducción. Entonces usted tiene que hacer, no exponerse. ¿Pero qué estamos haciendo? Fiesta, tomando, fumando, droga. Eso es destruir su sistema inmunológico, que es su primera fuente de protección si se expone. Y si se expone, hombre, use la mascarilla, tenga las medidas adecuadas,
en el trabajo. Aquí en este colectivo, aquí hay una persona que te toma la temperatura, te dice qué es lo que tiene que hacer, y si tienes temperatura, te sacan y te ponen en observación. Así es que funciona esto, con disciplina, con organización. Pero las pandemias no se combaten en los hospitales. No. Las pandemias se combaten en las comunidades. Entonces nosotros tenemos que tener a nuestros mejores hombres y mujeres al mando de esta epidemia, primero para entender la dinámica del virus. Esto no es una dinámica que la diseña el presidente de la República ni que está en su mente. Al contrario, conociendo al presidente Cortizo, debe dormir muy poco preocupado por todo esto, sin duda alguna. Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por lo que está ocurriendo, sí, pero no quedarnos en la preocupación. Hay muchas cosas que usted puede hacer. Entre ellos, entender este virus. Explicarle a sus hijos cómo es que está esto para que aprendan ciencia. Aproveche las cosas. Este virus nos ha dado una serie de enseñanzas positivas. Nos ha enseñado a vivir en familia. Nos ha enseñado a tener miedo. Porque nos habíamos olvidado y nos creemos eternos. Nos ha enseñado un poco a ser solidario. Pero todavía queda mucho arrastre. La cultura no se cambia de un día para otro. Y el virus hoy en Panamá no está ganando la batalla, porque hemos bajado la guardia. Ayer decía el candidato Biden que el presidente Trump había sacado la bandera blanca de rendición frente al coronavirus. Mire qué argumento más poderoso. ¿No? Se había rendido ante el coronavirus. Nosotros no podemos rendirnos. ¿Por qué? Porque la reapertura económica está ligada de que nosotros controlemos el virus. Mire lo que pasa en Florida, en Texas, abrieron bares y los muchachos tomando trago, bebiendo aguardiente, las playas. ¿Ahora qué están haciendo? Recogiendo vela. Ya con la leche derramada. Pero ya ahora mismo el efecto es más difícil de lograr. Entonces le dejo todo esto porque estas láminas nos están indicando a nosotros, porque hay muchos más indicadores. La gente que sabe de esto, lastimosamente hoy no vamos a tener al doctor... Bueno, vamos a tener al doctor Julio Sandoval. Vamos a preguntarle al doctor Julio Sandoval sobre estos medicamentos. No hay cura todavía. Hay medicamentos prometedores, ¿sí? Hay miles de hombres y mujeres trabajando en esto. José, la gran incógnita, y yo creo que es, incluso el lunes que vamos a tener a la doctora Marta Yueca, es cómo lograr que la persona contagiada no llegue a un hospital. O cómo, pues, hacer que el contagio de este virus se dé con los menores síntomas posibles. Y ahora le tomo un par de noticias en 2 minutos. En los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia le dio un golpe al presidente de los Estados Unidos al decir que él tiene que entregar sus estados financieros a la Corte de Nueva York, a la Fiscalía de Nueva York. Eso va a tomar su tiempo, eso no va a ser antes de las elecciones, pero la Corte Suprema de Justicia dijo en su fallo que el presidente de los Estados Unidos no tiene inmunidad para no hacerle una investigación. Se la negó a la Cámara de Representantes. El abogado vuelve a la cárcel. El señor Tom Cohen va para la cárcel. La guerra, el coronavirus se ha convertido en un tema político. ¿Por qué Rusia está anunciando este medicamento en Guatemala para América Latina? Porque Estados Unidos se hizo con todo el remdesivir que... Ahí está la política en el virus. Entonces, creer que el virus no tiene un elemento político, el virus ha producido una transformación política en el mundo en desarrollo. ¿Cuál va a ser? Todavía no la tenemos clara. Pero hoy están los rusos en Guatemala explicando esto. Y los chinos enviando solidaridad. Y los Estados Unidos aislándose. Eso, a mí me preocupa el aislamiento de los Estados Unidos porque es una potencia importantísima, la más importante del mundo, en todo sentido. Pero el presidente Trump ha encasillado a los Estados Unidos, que obligó a Angela Merkel ayer a repetir su discurso antinacionalista, o sea, contra la teoría del nacionalismo y de cerrarse, para decir que no podemos seguir mintiendo y no usando la ciencia como elemento para... Acuérdese que ella es doctora en química, doctora, PhD. Su esposo también un científico. Y termino con esto. 2 elecciones. Uno, habrá elecciones en Singapur, no tenga la medida quién va a ganar. Sí, eso. Ahí gana el gobierno, perderán 1 o 2 diputados, pero el que gana, va a ganar. Es un país estable. Y Perú, como le dije ayer, tendrá elecciones en abril, generales, en medio de una profunda crisis política generada por el manejo de ese criterio de, ¿cómo se llama?
Vizcarra. Ugar, ¿cómo se llama el lugar? Ugaz. Ugaz, ¿no? Caiga el que caiga, y el que cayó fue Perú. Y Perú. Perú fue el que cayó. En la lona. Perú está en la lona económicamente y con este caballero hay elecciones. Sin partidos políticos a la vista. Y sin dirigentes. Sin dirigentes. Y en Ecuador renunció el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores. Hay más de 4.000 muertos que no han sido reportados. Un desastre. Bueno, y el caso de Venezuela también, donde Maduro ha llamado a elecciones el 6 de diciembre con las milicias bolivarianas como los garantes y los conservadores políticos. Venezuela hay que mirarlo. Cuando usted quiera destruir la institución de un país, piense lo que está pasando en aquel país. Ahí no hay ni economía, ni política, ni nada. Nada. 85%. Ahí hay un grupo de truanes que se tomaron el poder y están ahí. 85% de pobreza extrema. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. Vamos a hablar sobre lo que pasó ayer en la casa de la señora Porcel. Vamos a hablar sobre la legalidad, todas las cosas que hay que hacer. Vamos a hablar sobre la dinámica que hay en Panamá, sobre cómo vamos a recuperar todo esto. Qué efecto tienen todas estas publicaciones internacionales en la imagen de nuestro país. Vamos a hablar sobre la coyuntura política y económica de nuestra nación. Así es.